Bueno, qué frágil somos, ¿no? Eso sí está más que comprobado. Nuestra vida es muy frágil y bueno, estamos en las manos de Dios muchas veces. Salmo 14, no, yo no lo copié, qué pena. Tengo una pequeña presentación, pero si usted tiene ahí su Biblia o cómo llegar a él con internet, puede buscarlo y puedo usar este. Si funciona, vamos a ver. Bueno. Salmo 14. Ahora, los salmos, bueno, hemos ido descubriendo, recordando que los salmos son en buena parte oraciones, ¿no? Canto, poesía. Es la forma como el ser humano, el pueblo de Dios, la comunidad se expresa a Dios y dialoga con Dios de muchas formas, ¿no? A través de muchos momentos de dificultad también, de gozo, de alegría. Y en los salmos también encontramos a veces también la voz de Dios, ¿no? O sea, se entremezclan, ¿no? A veces la voz del ser humano y la voz de Dios. Este Salmo 14, en parte de este Salmo 14 vamos a encontrar también la voz de Dios, el clamor de Dios, ¿no? Y vamos a mirar cómo de alguna forma ese clamor también se deja ver en el Salmo. No solamente el clamor del ser humano, sino también el clamor de Dios. Ahí. Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables. Bueno, tengo mi versión aquí, no versión internacional. No sé cómo dice la suya ahí de pronto. No hay uno solo que haga lo bueno. Y viene el verso 2, dice, desde el cielo el Señor contempla a los mortales, a la humanidad, para ver entonces si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Una visión bastante pesimista, ¿no? De la humanidad. Y viene la pregunta, ¿no? De Dios. ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo, los que devoran a mi pueblo como si fueran pan? Jamás invocan al Señor. Allí los tienen, sobrecogidos de miedo, pero Dios está con los que son justos. Ustedes frustran los planes de los pobres, pero el Señor los protege. Quiera Dios que de Sión venga la salvación de Israel. Cuando el Señor restaure a su pueblo, Jacob se regocijará, Israel se alegrará. Entonces ahí está entremezclada la voz de Dios y la voz del ser humano, ¿no? En ese salmo, muy interesante. ¿Cuál es la situación? Pues yo diría que es un poco pesimista, ¿no? Inicialmente es un poco pesimista, aunque termina con un eco de esperanza, el salmo. La situación es nuestra condición de necedad, dice, ¿no? He ahí, ¿no? Somos necios, dice. Dios sale a buscar si hay algún sensato por ahí, ¿no? ¿No? Y queda bastante decepcionado de pronto. ¿Cuál es el principio? Bueno, nos dice más adelante que Dios está con los justos, todo lo contrario. Entonces, noten que ahí podríamos inclusive pensar que necedad se contrapone a justo, ¿no? Y vamos a mirar que es así. Y finalmente en el desafío, el compromiso por la salvación. Quiera Dios que venga la salvación. Y ese quiera Dios también nos involucra a nosotros. Vamos a mirar un poquito eso entonces. ¿A usted está ayudándome o yo lo hice? Ya ni sé. Bueno. Dice el necio. No, entonces la palabra necio, naval, ¿no? Puede traducirse también como tonto o insensato, ¿no? Dice el necio en su corazón, el insensato, el tonto, diríamos, ¿no? Que no hay Dios. Pero esa expresión no es una expresión tanto de términos teóricos, ¿no? De un ateísmo teórico, decir, no, como negando la existencia de Dios. No se trata aquí de que el necio niegue la existencia de Dios, sino que desconoce a Dios, más bien, ¿no? Va a desconocer a Dios. Es decir, sabe que hay Dios, pero no le importa. Es como más o menos por ahí. Entonces la necedad para mí se manifiesta en nuestra inclinación
de alejarnos del bien, aunque a veces sepamos hacer el bien, no lo hacemos, ¿no? De lo que construye, nos alejamos de lo que construye para asumir más bien lo que no construye o nos destruye. Del amor al odio, de la verdad a la mentira. ¿Quién sabe hacer lo bueno? ¿Quién sabe hacer lo bueno, pero no lo hace? Ese es el necio o el insensato. Y termina negando a Dios en sus acciones. Y ahí podríamos decir que todos de alguna forma, algún momento de necedad hemos tenido en la vida, ¿cierto? ¿Cierto? Todos hemos cometido algún momento de necedad. Es decir, que sabíamos qué hacer, pero no lo hicimos. No escuchamos la voz de Dios ni la voz de los que nos dijeron, mire, por ahí no se meta, no haga eso no está bien, pero somos ¿qué? Necios, no, testarudos, y decimos, no, por ahí me voy, y así me toque después arrepentirme, por ahí me voy, ¿cierto? ¿Qué dice Mónica? ¿Le ha pasado? Sí, nos ha pasado, tengo que reconocer que muchas veces hemos sido necios, ¿cierto? Necios, tontos, ¿no? Insensatos. Ese es el panorama que aún así es toda la humanidad. Por eso dice que Dios contempla la humanidad y busca ver si de pronto por ahí está, ¿no? La profesora Frida dice, por lo menos encontré a alguien sensato en este mundo, ¿no? ¿Sí? A Marjorie, ¿no? Por ahí la encontré, por lo menos, dice Dios, encontré a alguien sensato en este mundo. Pero a veces Dios queda muy decepcionado de la humanidad. Muy decepcionado. Pero ese término entonces necio, aquí se puede aplicar a toda la humanidad. Y se aplica en primera instancia a toda la humanidad. Pero también el término necio, pues se va a aplicar a un grupo específico y especialmente se va a aplicar al pueblo de Dios también. Porque a veces el pueblo de Dios, la comunidad, los creyentes, nosotros, los cristianos somos necios también. Y se aplica también, por ejemplo, en Deuteronomio 32:6 y en Ezequiel se va a aplicar específicamente al liderazgo, a los que están en autoridad y los que deben de guiar al pueblo también son necios, va a decir el profeta, son necios. Si quieren buscarlo, Deuteronomio 32:6, ¿alguien tiene por ahí su Biblia? Ya ahorita no se abre la Biblia, sino que se prende, ¿no? Ahí se prende. Y así le faltas al Señor, pueblo tonto y necio. ¿Acaso no es tu Padre, tu Criador, el que te hizo y te formó? Pueblo tonto, ¿qué? Pueblo tonto y necio. Sí, pueblo tonto. Insensato. Profe. Pueblo loco. Imagínense, bueno, las versiones siempre, bueno, van a tener su matiz, ¿no es cierto? Algunas. ¿Y alguien tiene Ezequiel 13:3? Ezequiel 13:3. Ezequiel 13:3, el profeta Ezequiel. Y ahí en Ezequiel se refiere específicamente al liderazgo, a los profetas, ¿no? Así dice el Señor omnipotente, ay de los profetas insensatos. Eso, profetas insensatos. Haber recibido ninguna visión, siguen su propia visión. Muy bien, ahí está, profetas insensatos. Entonces, entonces aquí, digamos, el término se puede aplicar en términos muy generales, pero también en términos muy específicos. Inclusive podríamos llegar hasta el ser humano, ¿no? Propiamente el ser humano. Yo soy necio e insensato. Y el Salmo va a hacer algo ahí muy importante, porque después miren ustedes en el verso 4, pareciese que aquí en el verso 4, entonces ya apunta a un grupo específico. Ya, viene de hablar de la humanidad, todos somos necios, todos somos insensatos, no hay alguien que haga lo bueno, pero ya en el verso 4 dice, pero hay algo mucho más claro, o mucho más específico. Usted ya cambió, ¿cierto? Sí. Y entonces dice en el verso 4, ¿acaso no entienden todos los que hacen lo malo? Y noten la expresión que sigue. Los que devoran a mi pueblo como si fueran pan. ¿Cómo dice su versión? Ahí. ¿Igual?
Creo que ahí casi todas las versiones dicen lo mismo. Ahí. Como si comiesen pan. Los que devoran a mi pueblo. O sea, en el verso 4 hace una diferenciación entre quienes hacen lo que es malo y quienes sufren de esa maldad. Mi pueblo, dice Dios, mi pueblo, ¿no? Bueno, ¿quién es ese pueblo de Dios? Bueno, ahí podríamos discutirlo. Quienes los devoran como si fueran pan y que los someten al miedo a tal punto que ya no invocan a Dios. Tremenda expresión esa. A mí me parece que la expresión es de un gran simbolismo, ¿no? De una gran crudeza, ¿no? Devoran a mi pueblo, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, si eso también nos sucede hoy, igual, ¿cierto? Y a veces vemos cómo hay algunos que devoran al pueblo, siguen robando al pueblo, le quitan lo necesario al pueblo y en más lo llevan al hambre y a la miseria, ¿no? Entonces ahí ya el Salmo nos lleva a un punto muy, muy interesante donde dice, esos necios que devoran a mi pueblo. Y ahí entonces Dios se coloca del lado de su pueblo para decir, yo estoy del lado de ellos. Y noten cómo termina. Los tienen sobrecogidos de miedo. Bueno, esta expresión puede tener diversas interpretaciones. Si miramos el Salmo 53, es un salmo igual, idéntico a este, muy, muy parecido, muy similar. Y en el Salmo 53 es más claro esta expresión, porque se trata de que precisamente estos necios llevan al pueblo a tener miedo, infunden el miedo en el pueblo, ¿no? Y dice, allí los tienen, sobrecogidos de miedo, donde no hay que temer, agrega el Salmo 53, donde no había que temer. Pero Dios está con los que son, ¿qué? Justos. Dios está con ellos y no los ha abandonado. Entonces, ese panorama que nos pintó inicialmente el Salmo 14, aterriza en esta situación, ¿no? Dios no se queja, Dios no está de acuerdo y Dios clama y se pone del lado de aquellos que son devorados por estos necios. Si uno se pone a ver la historia, ¿no? de nuestro continente, de nuestros países, pues puede encontrar muchas formas de aplicar y de entender esto que ha pasado, ¿no? Como desde la conquista de nuestros pueblos, hace 500 años, ¿no? Nos devoran, nos sacan todo, podríamos usar la figura, nos chupan la sangre, ¿no? Se nos llevan todo lo que tenemos. Y eso es lo que pasó hace 500 años, ¿no? Europa se nos llevó todo lo que teníamos, hasta la vida. El genocidio, ¿no? Es incalculable. Cómo los europeos, cristianos, por cierto, cristianos, devoraron a nuestros pueblos indígenas. Les chuparon todo, les sacaron todo. Les trajeron enfermedades. Arrasaron con lo que más no podían. Y así ha sido la historia de nuestros pueblos. Y hoy vemos también cómo esa historia se sigue repitiendo, ¿no? Y hay quienes entonces hoy en día siguen devorando al pueblo, siguen sacando del erario, de los presupuestos, siguen sacando, digamos, de lo que pertenece al pueblo, de la salud, de la educación, de todo, de la infraestructura, siguen sacando ¿para qué? Para enriquecerse cada vez más. Esos son los que siguen devorando nuestros pueblos. Bueno, yo diría que tendríamos muchos ejemplos a flor de piel, ¿cierto? Muchos ejemplos. ¿Cuánto se gastó cuánto fue el contratico de la Milstic? 70.000 millones. Imagínese usted, ¿dónde está esa platica? Como dicen popularmente, esa platica se perdió. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde están los responsables por ese contrato? Bueno, sacaron la ministra, se fue, chévere. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está la plata?
¿Quién es el responsable? ¿Quién va a responder por eso? Y es un presupuesto que va a afectar ¿a quién? ¿A quién va a afectar ese presupuesto no ejecutado? ¿A quién va a afectar? ¿Quiénes son los que pagan el plato ahí? Como decimos popularmente, ¿quiénes son? Pues bueno, ahí están, ¿no? Los niños de nuestras veredas que no tienen cómo conectarse pues a sus clases. Los niños de las poblaciones más pequeñas. Nosotros aquí tenemos el privilegio, ¿no?, de contar con internet, con wifi, ¿no?, casi permanentemente, aunque también sufrimos por eso. Pero hay sectores donde eso no se ve, no llega, no llega. Ahí están los que devoran a mi pueblo. Y Dios entonces dice, ustedes, ¿no? Ustedes que devoran a mi pueblo, se olvidan de algo, se olvidan de algo. Yo estoy con ellos. Y viene entonces la confesión del salmista. Dios está con ellos. Dios está con ellos. No los ha abandonado. Entonces, viene la confesión para mí central del Salmo, que ya no está en boca de Dios, sino del pueblo. Dios está con los justos. Y en este punto, entonces, tenemos que concluir que aquí necedad se convierte en injusticia. ¿Quién es el necio? Entonces, ¿quién es injusto? ¿Quién es injusto? ¿No? Entonces venimos de lo más general, decimos, todos somos de alguna forma necios, todos de alguna forma nos hemos equivocado, pero hay unos que se la llevan toda. Hay unos que se ganan el título de necios de los más necios, digamos así. ¿Que son qué? Aquellos que devoran a mi pueblo. Bueno, usted como que tiene que pasar porque esto no me funcionó. Entonces, concluyamos ahí un poco sobre esto. Y viene el deseo del salmista. Bueno, el verso 6 dice, ustedes frustran los planes de los más pobres. Excelente descripción, ¿no? Muchos de nuestros gobernantes, creo que esto les cabría muy bien. Son especialistas en frustrar los planes de los más pobres, de ensañarse con los más pobres. Pero Dios, ¿qué? ¿El Señor qué? Los protege. Nuevamente vuelve y dice, pero yo los protejo. Y termina el verso 7 con una nota más esperanzadora, diríamos así, ¿no? Más esperanzadora. Una petición, un deseo. Quiera Dios que venga, ¿qué? La salvación. Quiera Dios que venga la salvación. El Señor, si no nos has olvidado, si ese es tu clamor, si tú no estás de acuerdo con eso, entonces tú quieras que venga la salvación. Que este pueblo vea la salvación. Venga la salvación de Israel. Cuando el Señor restaure a su pueblo, entonces se regocijará. La pregunta es, ¿de dónde vendrá esa salvación hoy para nosotros, para nuestro pueblo? ¿Cómo podemos participar en ella? ¿Nos cruzaremos de brazos frente a eso? ¿Nos cruzaremos de brazos frente a esa rapiña y esa corrupción? ¿Nos cruzaremos de brazos frente a esa injusticia y ese clamor de Dios? ¿O usted y yo también podemos hacer parte de la salvación, de la solución, podríamos decir aquí, ¿no es cierto? De la respuesta, de la justicia que necesitamos. La condición es, pues, entonces, la restauración de su pueblo. O esa es la premisa, ¿no? El deseo. ¿Qué debe ser restaurado hoy en nuestro pueblo? La justicia, la verdad, la equidad y muchas otras cosas más que faltan. ¿Y quiénes lo van a hacer? Pues nosotros tenemos que hacerlo. Dios está de nuestro lado, dice, Dios nos protege, Dios está allí, Dios se solidariza con nosotros, pero nosotros tenemos que poner allí nuestra parte. Y yo creo que aquí hay un factor muy importante que tenemos que reflexionar muy fuertemente, diría yo. Colombia sigue siendo uno de los países con más alto porcentaje de creyentes y cristianos confesantes, aunque hay cada vez más increyentes, ¿no? Cada vez más increyentes. Cada vez personas que dicen yo realmente no me afilio a ninguna confesión.
Hay algunos que son ateos, pero hay unos que son más bien, creen en Dios, pero no están afiliados a ninguna denominación. ¿Qué porcentaje tenemos nosotros de creyentes en nuestro país? Digan ustedes, una idea. Un 20. ¿De creyentes? Bueno, evangélicos, pero en general todo, que se confiesan cristianos, católicos, pentecostales, históricos, por ahí un 80%. Si hacemos un sondeo, eso más o menos lo que daría, un 80% de nuestra población dice creer en Dios. Exacto. Un país que se dice creer en Dios, ¿no es cierto? Somos necios, entonces. ¿De dónde vendrá la salvación? Quiera Dios, ¿no? ¿De dónde vendrá la solución, la respuesta? ¿Qué podemos hacer como iglesia? ¿Qué podemos hacer como personas? ¿Podemos luchar contra esa injusticia? ¿Podemos hacer eco de ese clamor de Dios? Claro que sí, lo podemos hacer. Y pónganse ustedes en el momento más simple y más sencillo. En la calle, ¿no? En cualquier lugar donde veamos que se cometa una injusticia, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos actuar o no? Claro, podemos actuar. Ahí donde se cometa una injusticia, ¿no? Ahí podemos actuar. Donde veamos cuando se maltrata a un anciano, por ejemplo, cuando se maltrata a un niño, ¿qué podemos hacer? ¿Quedarnos cruzados de brazos? No. ¿Podemos qué? Actuar. Entonces no tenemos que pensar, no vamos tal vez decir, pero vamos a resolver el problema de la corrupción en nuestro país. Bueno, es difícil, pero tenemos que hacerlo. Pero pongámoslo en terreno más pequeño. ¿Qué hago cuando yo veo una injusticia en la calle? ¿Me quedo cruzado de brazos? ¿No? ¿O actúo? Y muchas veces nos hemos cruzado de brazos. Muchas veces nos hemos callado, ¿no? Frente a la injusticia. Y mucho más si pensamos en la corrupción de nuestro país. ¿Qué hacemos frente a esa corrupción? ¿Qué decimos? ¿Qué pensamos? ¿Nos pronunciamos como iglesia frente a esa corrupción? Es más, a veces, la misma corrupción a veces permea la iglesia, ¿no? Ya ha permeado la iglesia. ¿Qué hacer? Quiera Dios entonces que venga la salvación. Y usted y yo tenemos que ser parte de eso. Y viene la promesa. Me gusta mucho cómo termina el Salmo. Cuando Dios restaure a su pueblo, ¿qué vendrá? Dice, ¿tienen ahí el Salmo, el verso 7? Cuando Dios restaura a su pueblo, ¿qué viene? ¿Qué va a venir? Dice ahí, ¿no? Alegría, esperanza y regocijo. Cuando el Señor restaura a su pueblo, Jacob se regocijará, Israel se alegrará. ¿Cómo puede haber alegría en nuestro pueblo, ¿no? Si no hay paz, si no hay justicia, ¿no? Pero lo interesante es que aún en medio de la injusticia, de la violencia, uno puede ver alegría en nuestro pueblo. Es tal vez lo que llaman los especialistas la resiliencia de nuestro pueblo. La resistencia. Nos resistimos. Y todavía hay esos elementos de alegría. Y todavía cantamos. Y todavía nos festejamos, ¿cierto? Todavía festejamos. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo en que las cosas pueden cambiar. Y no nos dejamos abatir. Y el pueblo no se deja abatir, ¿no? Y hay alegría. Pero solamente podrá haber esa alegría y ese regocijo cuando las cosas empiecen a cambiar. Y ahí yo creo que tenemos mucho también nosotros, los creyentes, que aportar, ¿no es cierto? Con nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra voz de esperanza, ¿no? Cuando cantamos, cuando celebramos, damos esa voz de esperanza y alegría. Yo creo que habría muchos motivos de tristeza en nuestro país, ¿no? Acaban de matar a otro muchacho aquí en el oriente de nuestra ciudad, ¿no? Los chicos del paro, ¿no? Lo acabaron de matar esta semana que pasó, ¿no? Y mataron este fin de semana. Y un indígena, sí, también. Sí. Entonces, a diario en Colombia nos levantamos con esa noticia, ¿no? Mataron a este, mataron al otro.
a este líder social, a esta mujer, y nos levantamos con eso y uno diría, bueno, ¿cómo sobrevivir en medio de este país, no? ¿Cómo sobrevivir? ¿Qué hacer? No nos podemos cruzar de brazos, ni podemos perder la esperanza de que puede cambiar. Lo peor que podemos hacer como país es acomodarnos a esta situación de violencia, de rapiña, ¿no es cierto? No podemos acomodarnos. Tenemos que pedir, como hace el salmista, quiera Dios que venga, ¿qué? La salvación. Quiera Dios que esto cambie. Y usted y yo nos comprometeremos con ese Dios a que esto cambie. ¿Sí o no? Tenemos que hacerlo. Y nuestra iglesia tiene que, cuando ese 80% de creyentes en Dios, no, cuando ese 80% de cristianos se comprometan realmente con Dios, este país será ¿qué? Diferente. Pero pongámosle siquiera, bajémoslo, de ese 80 bajémoslo al 40%, siquiera si el 40% de este país, o el 50, póngale usted pues para ponerlo en miti miti, se comprometiera con ese Dios de justicia, las cosas serían diferentes en este país. Tendría ese gozo y esa esperanza y esa alegría que tanto anhelamos. Yo lo creo. Lo peor que podemos hacer en nuestro país es tomar la posición, no de cruzarnos de brazos frente a esta situación y perder la esperanza de que nuestro país puede ser diferente. Que un día en nuestro país nuestros nietos no tendrán que levantarse a escuchar las noticias que nos levantamos hoy. No tendrán que escuchar, hoy mataron a este chico, hoy mataron a esta mujer, hoy mataron a este líder social. Ese es el país que yo anhelo y por el cual quiero luchar. Y ese es el clamor de Dios, ¿cierto? Frente a quienes siguen devorando a nuestro pueblo. Termino con una lectura de Jorge Orlando Melo, en su texto Colombia, las razones de la guerra. Un texto muy interesante que he estado leyendo en estos días. En su conclusión dice así: a partir de 1958 se expandió la agricultura comercial moderna, basada en la ampliación del área agrícola titulada Los Grandes Terratenientes. Esta titulación, sobre todo la de los baldíos, se logró con una mezcla de violencia y manipulación legal para formar, muchas veces con recursos asociados a la droga, plantaciones, ganaderías, empresas mineras, refugios ilegales. La droga se volvió un elemento central de la economía desde la década de 1970. Hoy algunos políticos dicen, bueno, Venezuela es una dictadura, una narcodictadura, pues nosotros tenemos una narcodemocracia. Entonces, ¿qué nos sirve, no? Siempre estamos viendo el mal del vecino, ¿no? El problema del vecino, ¿no? Esa ya es una narcodictadura. Bueno, ya aquí somos una narcodemocracia. ¿Qué es peor? O igual, ¿no? De peor. Cuando crecieron bruscamente las exportaciones de cocaína, el auge de la droga llevó a la conformación de grupos de delincuentes armados, los famosos carteles de la droga, que usaron la violencia como forma de amedrentar a la justicia y al Estado, y muchas veces con la complicidad del Estado. Ayer acabamos de, también se dio la noticia de que el Estado es condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Ginette Bedoya. ¿Se acuerdan del caso de Ginette Bedoya? Esta periodista, ¿no? El Estado fue condenado ayer por complicidad por el caso de Ginette Bedoya. Y como mecanismo para consolidar su control de las zonas rurales donde estaban funcionando. Esto llevó a que entre 1975 y 2001 se presentaran los años de mayor intensidad en la violencia colombiana, con cerca, noten ustedes la cifra, no sé de dónde la saca, pero me imagino que él tendrá sus razones, cerca de 1 millón de muertos. La mayoría como resultado de un aumento masivo de la violencia privada y delincuencial que desbordó la capacidad y control y respuesta del Estado y, como dije muchas veces, con la complicidad de nuestro Estado, de nuestros políticos, los que devoran a mi pueblo.
Quiera Dios que venga su salvación y que usted y yo nos comprometamos con ella. Terminemos con oración, entonces, por nuestro país, ¿no? Por nuestra nación, por nuestro país.